Buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenido, Ricardo. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros. Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Hoy estamos comenzando el 10º encuentro y último del curso básico de doctrina peronista justicialista, ¿no? Eh, la verdad que a través de estos sucesivos encuentros hemos aprendido un montón, hemos adquirido nuevas herramientas que van a servir mucho no solo para el día a día, sino también para profundizar en el próximo curso que vamos a continuar, compañero, ¿no? Bueno, ¿usted qué manda, Roberto? Sí, hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 5 y último capítulo, y será nuestro último encuentro dentro de lo que es el curso básico de formación política, que sería como el puntapié inicial para comenzar a comprender el pensamiento y la visión filosófica del general Perón. Excelente, excelente. Bueno, vamos después del día de hoy, vamos a tener 2 semanas de parate, digamos, con respecto al curso. Ahí vamos a subir esta clase, que es la única que falta subirse al podcast en ebooks y al mismo tiempo a YouTube, que aparece como curso básico de doctrina peronista, para que todos los que no pudieron participar con anterioridad puedan acceder al material. Y también vamos a recordar que estamos saliendo en vivo a través del grupo Las Bases Peronistas, que es el grupo de Facebook del compañero acá Ricardo Boglino, y mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras que nos están mirando por ahí. Y también remarcar que después de este parate de 2 semanas comenzaremos con ¿qué cosa, compañero Ricardo? Avanzar en la doctrina, profundizar. Podría ser Doctrina para Todos, que es uno de mis trabajos. Son 63 artículos doctrinarios entre el año 51 y 55, donde se abordan diferentes tipos de temas dentro de lo que es la visión política filosófica del general Perón, en estos artículos que, bueno, se remeten un poco a la época, ¿no? De esos años, pero que están muy actuales, como siempre, porque siempre estamos girando con diferentes caritas, pero siempre girando con los mismos patrones. Entonces, las cosas más o menos son similares. Y sirve para, digamos, como fuente de inspiración para posibles soluciones, etcétera. Conocer nuestra historia, nuestro pasado, para comprender el futuro y conseguir proyectar, comprender el presente y proyectar el futuro, que esa es la idea. Sin pasado somos como un árbol sin raíces. Al primer viento caemos. Totalmente. Bueno, compañero, el tema Mm. que trataba hoy era áreas básicas de conducción, ¿cierto? Áreas básicas de conducción. Antes de comenzar, quiero participar con ustedes, con todos los compañeros presentes, que estamos dictando el curso en la República de Honduras. Comenzamos el sábado pasado a dictar el curso en la República de Honduras, en la segunda ciudad más importante del país, después de la capital, es San Pedro Sula, el nombre de la ciudad, y estoy dictando el curso para un grupo de jóvenes que hacen parte de un partido político. Un joven es diputado, y otros son intendentes, concejales, diputado provincial sería, o departamental, no sé cómo que le llaman ellos. Y bueno, estamos dictando el curso, comenzamos el domingo y duró más o menos, el sábado, perdón, 1 hora y 30, 1 hora y 40. Como siempre, los primeros encuentros son un poquito más, pero quedaron encantados con el pensamiento de Perón, realmente. Qué Quedaron bueno, encantados. qué bueno. ¿Qué partido representan? ¿Te acordás? No me acuerdo el nombre del partido, creo que es Partido Liberal o una cosa por el estilo. Pero no nos asustemos con el nombre del No, no, partido, no. porque recordemos que, por ejemplo, en el caso ¿cómo es? Varios personajes de la historia de Centroamérica, como el colombiano que asesinaron en los años 50, cuando se produce el Bogotazo, ¿no?
pertenecía al Partido Liberal también, y justamente el nombre era nacionalista. O sea, el nombre del partido en estos casos no es importante. Excelente, Como hay bien. partidos o países que son repúblicas democráticas, populares, socialistas, y de democráticas, de populares, socialistas, tienen muy poco realmente. No, le preguntaba porque conocí, por cuestiones de mi trabajo, que es con la tecnología, con los celulares y eso, conocí Sí. a una persona que fue candidato a senador, creo, en ese país y la verdad que tenemos muy buena relación y él está muy interesado siempre en el peronismo. Así que tal vez es de la misma, del Bueno, mismo partido. puede ser que sea. Sí, estos son todos jóvenes. Gente en general universitaria, y abogados, estudiantes de derecho, ingenieros, etcétera, que están en sus profesiones, pero también con un pie en la política porque quieren cambiar las cosas, que según ellos me contaban, está muy complicada la situación en Honduras con respecto a las autoridades actuales, ¿no? Creo que el presidente de Honduras está preso en Estados Unidos por narcotráfico también. Hay toda una historia. Sí, aparte hay un problema ahí como en varios países de Centroamérica con el tema de las maras, es una situación compleja. Sí, yo no entro mucho en ese tema con ellos porque no es que no me interese, pero no es el objetivo del curso, ¿no? Claro, claro, sí, Entonces, sí, sí. prefiero hablar de peronismo. Y hay gente que me han contactado de Nicaragua, de Ecuador y de Perú, también con posibilidades, ¿cómo harían para armar un grupo? Entonces también están queriendo armar grupos. Yo creo que me voy a quedar sin agenda. No va a tener día de la semana, No le van a quedar hablando toda la semana. días para la No me familia. queda día de la semana. Y lo peor lo peor que la hora es diferente, ¿no? Ellos están 3 horas atrasados con respecto a nosotros. Entonces, el curso lo dicto a las 8 de la noche aquí, y allá son las 5 p.m. para ellos, ¿no? 17 horas. Entonces hay una pequeña también diferencia en los horarios, etcétera. Así que hasta en Cuba hay una propuesta de hablar un poco sobre el curso básico. Tengo No, una persona allá interesantísimo. que trabaja en el Ministerio de Agricultura, creo que es, de Cuba, y me estaba viendo la posibilidad también de dar en Cuba, que sería óptimo también, ¿no? Sí, sí, excelente. Bueno, compañero, Bueno, vamos a adelante. comenzar con lo nuestro, ¿eh? Vamos a ver hoy, como hemos quedado, áreas básicas de conducción. Aquí dice lo siguiente: la política, más que ninguna otra actividad, por el amplio campo en que se desarrolla, necesita cumplir perfectamente el principio orgánico que establece que la concepción ha de ser centralizada y la ejecución descentralizada. La conducción, además de un sistema orgánico, representa la labor de equipos de trabajo para que se pueda distribuir las áreas sin prejuicio de la unidad de acción. Esta técnica tipo Estado Mayor, donde se toman las áreas funcionales para llegar a una conclusión general y luego se ve cómo se desarrollan, ¿sí? Esta conclusión en cada una de las mismas áreas. Los integrantes del equipo de conducción tienen que hacer gala de una disciplina de trabajo que combine libertad intelectual y solidaridad orgánica. Allí cada responsable defiende su propia posición con toda energía hasta llegar a la resolución del conjunto, poniendo el mismo empeño en el cumplimiento de la decisión compartida. Para facilitar el trabajo de equipo, la conducción se subdivide en grupos de problemas afines. Las áreas principales son 4. Primero, personal, se ocupa de los recursos humanos considerados individualmente en su capacidad, rol asignado, representatividad y conducta. Segundo, informaciones, se ocupa de la búsqueda informativa y su interpretación, además de prensa, difusión y propaganda. Tercero, organización, se ocupa de la capacitación, organización y comunicación de nuestra fuerza, además de de la planificación, de operaciones.
Y cuarto, logística, se ocupa de los medios materiales que son necesarios para el apoyo económico, financiero y técnico. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O? Por el momento no, pero ¿podrías No. repetir Bueno, las cuatro categorías? claro, vamos a leer el párrafo junto con las 4 categorías. Para facilitar el trabajo de equipo, la conducción se subdivide en grupos de problemas afines. Las tareas principales son 4, siendo, primero, personal se ocupa de los recursos humanos considerados individualmente en su capacidad, rol asignado, representatividad y conducta. Segundo, informaciones se ocupa de la búsqueda informativa y su interpretación, además de prensa, difusión y propaganda. Tercero, organización se ocupa de la capacitación, organización y comunicación de nuestra fuerza, además de planificación de operaciones. 4. Logística se ocupa de los medios materiales que son necesarios para el apoyo económico, financiero y técnico. Acá hay cosas que uno, como ya dije al principio, comenzamos el curso, hay cosas que se van como repitiendo, que son constantes, que la organización, que la capacitación, la comunicación, planificación, son palabras constantes en el lenguaje de la conducción política y en general en el concepto justicialista. Bueno, método de la conducción. El método es el ejercicio de la inteligencia habituada al análisis y a la síntesis. O sea, analizamos y sacamos una conclusión, una síntesis. Otra palabra también, síntesis, análisis. Muchísimas palabras, como decía antes, se repiten, ¿no? Es como un machaqueo constante. La técnica de la conducción aplicada ahora al tiempo toma de decisiones constituye un método analítico sintético. Por ese medio, la realidad es observada y examinada con los instrumentos de información. Luego, sus resultados, reunidos por áreas, son analizados profundamente y al final se extrae una síntesis de todas las conclusiones a que se ha llegado. Nuevamente vemos el tema de síntesis, etc., ¿no? El método de la conducción describe un ciclo lógico de cinco fases. Primero, apreciación de la situación, fase 1, en la cual se analizan todos los factores que componen y se valorizan sus respectivos impactos sobre el cumplimiento de nuestra misión. Segundo, resolución, fase 2, en la cual se resume el estudio y se toma la resolución, la síntesis. 3, fase 3, que es el plan, en la cual se desarrolla la idea de la resolución en un documento detallado y completo. 4, directiva, fase 4, en la cual el plan se comunica a los elementos de ejecución con el peso de la autoridad del comando y a fin de que se cumpla. 5, fase 5, en la cual, que es el control, en la cual se supervisa la totalidad de la acción para que se ajuste a la unidad de concepción establecida. Este ciclo vuelve a reiniciarse con todos los datos recogidos como producto de la acción, evaluación de resultados, y así constantemente, lo cual significa que cuando una conducción está controlando la ejecución de un operativo, ya se encuentran apreciando la situación del siguiente. ¿Alguna duda? No, pero si se pudiera leer de vuelta el tema de las fases, el párrafo ese, por las dudas. Claro. El método de la conducción describe un ciclo lógico de 5 fases.
Primero, apreciación de la situación, fase 1, en la cual se analizan todos los factores que la componen y se valorizan sus respectivos impactos sobre el cumplimiento de nuestra misión. 2. Resolución, fase 2, en la cual se resume el estudio y se toma la resolución, la síntesis, ¿no? 3. Plan, fase 3, en la cual se desarrolla la idea de la resolución en un documento detallado y completo. Fase 4, directiva, en la cual el plan se comunica a los elementos de ejecución con el peso de la autoridad del comando y a fin de que se cumpla. 5. Control, fase 5, en la cual se supervisa la totalidad de la acción para que se ajuste a la unidad de concepción establecida. Este ciclo vuelve a reiniciarse con los datos recogidos como producto de la acción, evaluación de resultados, y así constantemente, lo cual significa que cuando una conducción está controlando la ejecución de un operativo, ya se encuentra apreciando la situación del siguiente. Siempre hay que tener un paso también adelante, ¿no? Eso hasta en la guerra mismo lo veíamos, en todas las guerras lo veíamos eso como pasaba de que están en combate, vas, por otro lado, eso lo citaba el general Perón y uno lo aprecia cuando vive un conflicto. Un lado está guerreando, están tomando posiciones, está avanzando y por otro lado se discute la paz. Entonces, claro, en función de cuánto usted avanza sobre el enemigo, en cuanto usted lo coloca a disposición, lo acorrala, es como va a negociar la paz, ¿no? Con más o menos ventajas. Y en la política lo mismo. No olvidemos que la conducción política viene de la conducción militar. Entonces tiene unos ajustes, unas pequeñas diferencias, que es adaptaciones, pero que es básicamente lo mismo. Apreciación de situación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno quedó? No. No, por ahora no hay consultas, ¿eh? Bueno. Apreciación de situación. La situación, siendo el punto de partida de todo el método, depende más que nada de un acopio de datos, de observación y de información. La siguiente operación del método es la síntesis. Aquí nuevamente se repite lo que leímos antes, ¿no? Pero la primera fase del ciclo metodológico de la conducción es la apreciación de situación. Allí, ella consiste en un análisis reflexivo de los diversos factores que intervienen en el problema político y que tienen relación con el cumplimiento de una misión. La apreciación tiene una parte preliminar donde, primero, se estudia la misión asignada para determinar las exigencias que plantea. Segundo, se reúne la información disponible o se realiza la búsqueda informativa consiguiente para contar con los datos necesarios. Y tercero, se recibe la orientación superior para establecer claramente la intención estratégica que se persigue. El desarrollo de la operación en sí comprende el análisis de, primero, las fuerzas, sean enemigas o amigas, propias o aliadas, en sus elementos cuantitativos y cualitativos. Segundo, el espacio, considerado como escenario de lucha, más los datos relativos a ubicación, despliegue y distancia de las fuerzas. Tercero, el tiempo, considerado como oportunidad y duración de las operaciones dentro de la planificación posible de las mismas. Estos factores deben ser observados en dos perspectivas. Primero, el marco general o de referencia dado por el nivel superior y luego el marco particular, que es el campo concreto en que actúa cada unidad o subunidad técnica. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? No, por el momento
Vamos bien, parece, ¿eh? A ver, me fijo en el chat, Perfecto. pero no. ¿Están todos despiertos? Sí, 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 están despiertos, Ah, están bueno. despiertos. ¿Eh? Ahí alguien escribió, a ver. Estoy admirado, dice. Fernando Gaebler. De San Pablo. De San Pablo, sí. La ciudad de San Pablo. Excelente. En realidad me parece que no está en San Pablo, ¿eh? Me parece que él es de San Pablo, está viajando, está en otro estado, me parece Mato Grosso, por ahí. Si no, me va a corregir sin qué estado está. Resolución de la situación y de la apreciación, o sea, del fenómeno y del análisis, fluye lo que hay que hacer. La segunda fase es tomar la resolución. Este es el punto culminante del análisis porque implica asumir una decisión. De este modo, el conductor determina un comportamiento expresado en una frase como verdadera síntesis operativa y curso de acción para poner en marcha. Como guía práctica para tomar resoluciones, el conductor puede responderse a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué? Para señalar la acción a realizar y el objetivo a lograr. Segundo, ¿quién? Para indicar la fuerza a emplear en términos de hombres, medios y organización. Tercero, ¿dónde? Para definir el espacio de acción en términos de escenario de lucha y márgenes operativos. 4. ¿Cuándo? Para establecer el tiempo en términos de oportunidad y duración de toda la acción y de cada uno de sus pasos o momentos. 5. ¿Cómo? Para describir la forma de ejecución o procedimientos y movimientos a emplear para alcanzar el objetivo. 6. ¿Por qué? A fin de comprobar la corrección de esta síntesis, comparando lo establecido en la resolución con la intención estratégica perseguida ulteriormente. Perfecto, ¿eh? Vamos bien, parece. Vamos bien. Bueno. El otro día, déjeme hacer un paréntesis, en la gente de Honduras, muy poco preguntaba. Debes... 50 minutos hice la lectura de la temática, nadie preguntaba nada. Mamita querida, cuando terminé, se largaron todos a preguntar. Estuve casi una hora casi respondiendo. Entonces ya habíamos parado en plan, que vamos a comenzar a hablar del plan, ¿no? Entonces, en la conducción es fundamental hacerse un plan de acción. Este plan tiene la virtud, en primer término, de señalar el objetivo y, en segundo lugar, de perseverar en la dirección de ese objetivo para alcanzarlo. La tercera fase es la elaboración del plan como desarrollo detallado de la idea concentrada en la resolución. Aquí el proceso se vuelve a abrir por las áreas funcionales y los espacios tácticos que corresponden a una ejecución descentralizada. El plan de acción se compone de dos grandes partes. Primero, el plan general, válido para el conjunto de la fuerza, que contiene el esquema común de acción y las instrucciones unificadas sobre personal, informaciones, organización y logística. Segundo, los planes parciales, válidos únicamente para el encuadramiento del cual se trate, que contiene las instrucciones y acciones específicas que cada uno de ellos debe cumplir. En forma simultánea, el plan de acción o de trabajo da lugar a la confección coherente de, primero, el plan de organización para disponer las estructuras, funciones y organismos en orden a la acción correcta que se lleva a cabo. Segundo,
el plan de capacitación para formar los recursos humanos en orden al plan de organización. Y tercero, el plan logístico, para brindar los medios y servicios que se requieren. Acá vemos constantemente la preparación del hombre, la preparación del hombre para formar los cuadros, los militantes, los recursos humanos para la acción. No hay vuelta que darle. En todo el... Perdón. Sí, diga, Fernando. Le quería consultar. Entonces, ¿es un plan para cada área de las de conducción? Para cada área básica. Hay un concepto, una columna vertebral, por decirlo de alguna forma, que es el plan general, y también hay planes para cada una de las áreas de actuación de específicas, ¿no? De cada grupo. Hay un plan determinado, y a veces con conocimiento solamente de ese grupo, ¿no? Depende de la situación que uno viva, claro. ¿Esos planes son el programa del partido o no? Es un programa, digamos así, ¿cómo le puedo explicar? Es un programa de acción, dependiendo, esto es una forma un poco genérica acá de tomar la situación, porque esto tiene que adaptarse, uno tiene que tener el conocimiento de cómo organizarse para adaptarlo a la situación en que vive. Por eso es importante el conocimiento, en este caso, técnico, ¿no? O sea, saber qué es lo que precisa, cuáles son los instrumentos, cómo debe organizarse. Por ejemplo, sabemos todos que precisamos de organización, pero antes de tener una organización tenemos que tener los elementos que hagan esa organización. O sea, tenemos que formar personas que sepan qué es lo que significa una organización. Porque si nos agarramos 10 personas y le decimos una organización, sí, tomar una organización, pero no tienen noción cabal de qué es una organización, cómo funciona y qué función cada uno va a cumplir dentro de ella. Entonces, antes de hacer la escultura, tenemos que preparar el barro para hacer la escultura. Y el barro es los militantes, los cuadros, etcétera, para después hacer la escultura. Por eso siempre baten algo importante, golpean el tema, los recursos humanos, la preparación del hombre, sin una preparación adecuada no se es proficuo en éxitos, información, vemos siempre que se repiten las mismas cosas. Bueno, directiva. La conducción es cuestión de tacto, ductilidad y aplicación constante de las medidas, de manera que las directivas deben meditarse profundamente, porque la disciplina con que se actúa en política es muy distinta de la militar. La cuarta fase es la inspiración de la directiva, comunicación verbal o escrita de la conducción, que, apoyada en la autoridad moral y orgánica, transforma el plan en acción. Una directiva bien formulada comprende 5 puntos fundamentales. Recordemos que el conductor va a actuar, ya lo habíamos visto antes en el curso, la actuación de él va a ser mejor o peor como él esté informado, o sea, la información que él cuenta. O sea, cuando mejor informado va a ser más certero en el tiro, en el accionar. Cuando menos información o información falsa él tenga, peor va a ser su desempeño. O sea, la conducción sirve cuando triunfa, no sirve cuando no triunfa. O sea, eso ya lo hemos visto antes, y aquí se repite nuevamente en otras palabras. Primero, situación, punto 1, donde se resumen las noticias e informaciones disponibles y la interpretación realizada sobre los factores fuerza, espacio y tiempo. Segundo, misión, punto 2, donde se señala la acción a realizar y el objetivo a lograr. 3, ejecución, punto 3, donde se describe los procedimientos a emplear, incluyendo apoyos y coordinación. 4, logística, punto 4, donde se indican los medios y recursos a utilizar. 5, comunicaciones, punto 5, donde se establece la ubicación del comando y el modo de enlace. La directiva
aunque se imparte en forma completa en la fase 4, también se emite con diversas finalidades en distintos momentos del ciclo metodológico de la conducción. De este modo tenemos directivas preparatorias cuando ya se tiene la resolución, directivas parciales, apenas se van terminando los planes para cada sector, y directivas complementarias durante el control de ejecución, que eso es muy importante, el tema del control de la ejecución. Ahora vamos a ver. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Puede repetir los 3 tipos de directiva? Lo último, de recién. Son 5. Situación, punto 1, donde se resumen las noticias e informes disponibles y la interpretación realizada sobre los factores fuerza, espacio y tiempo. 2. Misión, punto 2, donde se señala la acción a realizar y el objetivo a lograr. 3. Ejecución, punto 3, donde se describe los procedimientos a emplear, incluyendo apoyos y coordinación. 4.4, donde se indican los medios y recursos a utilizar. 5.5, donde se establece la ubicación del comando y el modo de enlace. La directiva, aunque se imparte en forma completa en la fase 4, también se emite con diversas finalidades en distintos momentos del ciclo metodológico de la conducción. De este modo tenemos directivas preparatorias, cuando ya se tiene la resolución, directivas parciales, apenas se van terminando los planes para cada sector, y directivas complementarias durante el control de la ejecución. Ajustes, diríamos. Se va ajustando. Excelente. Control. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Bueno, pensé que acá se desconectó. Un momentito. Uy, ¿qué pasó? Hubo una tremenda explosión. Sí, se escuchó la explosión. ¿Vio? Una tremenda explosión pasó acá. No sé qué le ha pasado. Buah, ojalá que no reciba nada con una víctima, con algo. ¿Me escucha ahora? Perfectamente. Bueno, vamos a ver. Control. No se concibe una conducción sin un control, porque no es suficiente que se dé una disposición que ha de cumplirse, sino que se comprueba personalmente que se cumple. No vale decir, vamos a hacer esto, y después no se sabe si se cumplió o no se cumplió, y de qué forma se cumplió. A veces se cumple de forma... Qué desastre, no sé, hay un choque de una cosa, que tenemos una avenida acá cerca, así que no sé. Bueno. La tarea de la conducción no termina al dar la directiva, sino al efectuar el control correspondiente a la ejecución, ya que el hombre es bueno, pero si se lo vigila, es mejor. Sin embargo, en política, el control no se circunscribe a ese aspecto, sino que abarca una serie de propósitos, tales como, vamos a repetir esta última parte, por favor. La tarea de la conducción no termina al dar directiva, sino al efectuar el control correspondiente a la ejecución, ya que el hombre es bueno, pero mejor si se lo vigila. Sin embargo, en política el control no se circunscribe a ese aspecto, sino abarca una serie de propósitos tales como sería de propósitos, está errado aquí, tiene una letra cambiada. Bueno, primero, supervisión, comprobar que las instrucciones hayan sido comprendidas y estén en plena ejecución, realizando los ajustes necesarios en el lugar de trabajo. Justamente lo que estábamos hablando antes, hacer los ajustes en el
momento que uno va a supervisar la acción. 2. Vigilancia. Detecta las interferencias que surjan, sea por las maniobras del adversario o por problemas internos de la organización. Tercero, verificación. Registra la exactitud de la apreciación de la situación, diagnóstico, y las hipótesis sobre probables cursos de acción, pronóstico, introduciendo los cambios necesarios. 4. Motivación. Estimular a los compañeros con la presencia de la conducción en el lugar de trabajo. Esfuerzo o riesgo. 5. Corrección. Utilizar las críticas constructivas. Utilizar la crítica constructiva para detectar, reconocer y enmendar errores. 6. Evaluación. Recoger los resultados de la acción en grados de éxito o fracaso sobre el cumplimiento del objetivo, balance. Y actualizar los datos necesarios para una nueva apreciación de situación, con el cual se reinicia todo el método. Reciclaje. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, parece que está todo claro. Bueno, aparte, además de los percances que hubo, una intervención ahí, explotó algo por aquí, no sé qué fue que explotó realmente. Ahora voy a descubrir, están pasando motos acá, no sé, corriendo para allá. Bueno, ya voy a descubrir qué pasó. El último encuentro de los percances y las cosas raras. Está movido el tema, está movido. Está movido, está movido. En essas situações estoy pensando en cómo en lo futuro, con la filosofía del Perón, cómo será la conducción de la sociedad con la digitalización de todos los ámbitos y todas las quebras de los límites tradicionales de la sociedad, de los países y de las integraciones sin distinciones y la homogeneización de las redes. ¿Cómo hará la reconstrucción de todos esos procesos culturales que conforman tanto Argentina y cómo le hará su conformación de la cultura, de la economía, de la sociedad y también un poco de lo que he aprendido en una otra filosofía, como en la filosofía marxista, que la figura central del Partido Comunista es un instrumento muy importante. En este caso, del pensamento peronista, cómo se relaciona el instrumento del Partido Justicialista como un instrumento para las transformaciones y la realización de la sociedad argentina en todos esos dilemas y problemas que tanto la historia tradicional como la modernidad, por sospecha, ha traído. Bueno, así primeramente, Perón ya hablaba de una integración continental, primeramente regional, en función de la vecindad geográfica, y también la vecindad en lo que hace al origen en el continente centro y sudamericano, por la pertenencia a la misma origen, que es España, en su gran mayoría la misma religión que nos trajeron los españoles, que es la religión católica. Entonces, primeramente, por la vecindad geográfica, los que son vecinos de Argentina tienen la integración en primer lugar. En segundo lugar, toda América hispana
por La Guardia de por Instrucciones, me dijo. por la lengua y la tradición. Y ese sería el paso del continentalismo, hablaba Perón, hacia el universalismo, que era inevitable. Ahora Perón decía algo, en ese momento, en los años 50, en los años 60, 50, 60, 70, decía: el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. ¿Y eso qué significaba? No el año 2000 como un número, sino el futuro. Ya se sabía que en la evolución del ser humano el continentalismo iba a llegar. ¿Pero de qué forma llegar? ¿En forma de globalismo? Cuando es en forma de globalismo, vamos a entrar de rodillas, porque entramos dominados. Por eso Perón decía, ¿cómo entraríamos ese año 2000? Entramos dominados. Si nosotros hubiésemos conseguido realizar la comunidad organizada, o por lo menos ir a camino de esa comunidad organizada, pensando en los 50, pensando en los años 70, para acá, ya tendríamos unos 40 años aproximadamente. O sea, tendríamos casi una generación, o más tal vez. Entonces ya estaríamos construyendo una comunidad organizada, que la comunidad organizada se sustenta básicamente en 3 puntos y en conceptos sociales, económicos, culturales y políticos. A diferencia del Partido Comunista, que el partido, al ser una invención de la Revolución Francesa, es parte de algo y no es un todo, nosotros no apostamos al partido, los peronistas. El partido simplemente es la herramienta para la toma del poder en una democracia neoliberal. Nosotros no hablamos de reemplazar la democracia, al contrario, profundizarla, y el partido político, que es un elemento sectario, no se transformaría, pero el protagonismo lo tendría el movimiento nacional, que sería donde están todos adentro. El movimiento nacional es el que encarga el proyecto nacional. Ya, me preguntaban en Honduras el sábado cómo era para salir adelante. Y bueno, hay que crear un proyecto nacional. Sin un proyecto, sin un plan, como hablábamos recién, no se va a ninguna parte. Hay que crear un proyecto nacional. ¿A dónde se quiere ir, señores? Bueno, y eso es someterlo a la presión de la gente y a la participación de la gente. Porque profundizar la democracia no significa votar de 2 en 2 años, sino significa la movilización constante y la participación de la gente. Y hacer con que la gente participe, pero participe de forma dentro de una organización organizada, de forma orgánica y con una cultura política, con una formación política, con una filosofía, con una visión, no uniformizar a las personas, que todos sean copias, tipo salida de un molde de siliconas, sino personas pensantes, individuales, pero que se realizan en un todo. El yo que se realiza en lo común, en todos. Entonces, la colaboración del individuo, no mudo, sino participativo dentro de una comunidad organizada, realiza la comunidad, que a su vez realiza al hombre. El hombre no se realiza en una comunidad que no se realiza. Eso está claro. Ese es el proyecto y la visión, básicamente, del justicialismo. Y una cuestión más, un poco más cerca. El peronismo tiene el concepto de comunidad organizada muy fuerte. Max Weber tiene como, en su sociología, la organización social como el principio, en diferencia del funcionalismo o de la lucha de clase. ¿Aproxima o hay distinciones críticas en ellos? Vea, con respecto a la lucha de clases, el peronismo es contrario, porque el peronismo busca tiene una concepción de una revolución incruenta. O sea, revolución, ¿qué significa? Cambio desde las raíces. Cambiar todo aquello que produce las distorsiones, corregir todo aquello que produce las distorsiones que llevan a deformaciones. El peronismo es contrario a la lucha de clases. Somos pacíficos, no pacifistas, somos pacíficos, que es diferente. Ahora, cuando nos buscan, bueno, tendremos que responder como hemos respondido siempre a la altura. Yo creo que la lucha de clases no se condice, obviamente, con el peronismo, porque el peronismo tiene dos, digamos así, una visión cristiana, por lo tanto la lucha de clases no funciona, y segunda, de que busca
un cambio incruento, un cambio con persuasión, un cambio moderado que vaya digamos, de un proceso evolutivo, cambiando aquello, ajustando y corrigiendo. Y respondiendo una cosa más, que usted habló de la tecnología. En la época del general Perón, la televisión no existía. O sea, existían los primordios en Estados Unidos, recién y en algún otro país. Yankelevich es el que trae la televisión a Argentina, y la primera transmisión, creo que es un 17 de octubre, y la primera imagen que aparece es de Eva Perón. El peronismo, el justicialismo, sabe perfectamente cómo utilizar las herramientas y cómo adaptarse dentro de una filosofía, una visión filosófica. Nos tenemos, ponemos la televisión, vamos a ver por cable, y tenemos canales que transmiten pornografía. Y sin embargo, hay organizaciones, obviamente como la Iglesia Católica, que no utilizan el canal para transmitir pornografía. O sea, una herramienta es útil y digamos en tanto y en cuanto se sepa usar y cómo la va a usar. Nosotros los periodistas sabemos los objetivos y la tenemos clara en eso ahí. Entonces toda la tecnología que venga a sumar es bienvenida. Todo aquello que reste algo al hombre, al ser humano, bueno, es combatido. Hasta la nueva tecnología, cuidado, porque Perón decía que muchas veces era necesario, había tecnología que podían suplantar a los hombres mañana, pero ¿cuántas personas iban a quedar desempleadas? Entonces habría que, a veces, a las evoluciones tecnológicas habría que darle un tiempo para adaptar a los hombres y que la evolución viniera en beneficio del hombre y no en detrimento. Porque de repente una máquina que hace una determinada función, que deja a 100 familias sin empleo, 400 personas pasando necesidad, no es humano. La máquina que venía a resolver un problema lo perjudica. Entonces, eso de la tecnología hay que, lo sabemos manejar, pero con un criterio, obviamente. Compañero. Sí, Fernando, adelante. Tengo dos comentarios para hacer. Bueno, el primero, lo que me parece muy interesante es esta armonía que está siempre presente en el pensamiento de Perón, ¿no? Concepción centralizada y ejecución descentralizada. Eso es clave. Porque, por ejemplo, ahora que estaba escuchando al otro Fernando de Brasil, sí. Lo escuchaba el compañero y justamente en la actualidad se está poniendo en cuestión el tema de la tecnología. Hablo específicamente de lo que son redes sociales. Uh-huh. Y el otro día escuchaba a alguien que decía que en el futuro es muy posible que le pase a las redes sociales tal cual las conocemos, Facebook, Twitter, etcétera, algo así como lo que le pasó al Bitcoin. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la cuestión de Trump y en Estados Unidos, donde hay cierta editorialización, es decir, hay una bajada de línea desde estas redes sociales para, no diría censurar, pero por lo menos para ser más proclives a un tipo de pensamiento, entre paréntesis, de izquierda, socialista, que justamente tiende a la centralización, pero no solo en concepción, sino en ejecución. Entonces claro, se termina por casi controlar a los usuarios que quieren usar la red social para expresar de manera, es decir, se coarta un poco la libertad y se va perdiendo la armonía. Entonces, y en tanto y en cuanto hagan lo que yo digo. Exacto. Lo que digo es que se va perdiendo la armonía y entonces es muy posible que justamente venga en el futuro algún tipo de red donde sea concepción centralizada, pero se pueda descentralizar la ejecución, ¿no? Donde los usuarios puedan libremente expresar sus opiniones y eso por un lado, que me parece muy importante el tema de la armonía. Y por otro lado... ¿Me permite sí. un paréntesis? Vea, el tema de la libertad lo vamos a tocar cuando volvamos de aquí a 2 semanas. Hay unos artículos que hablan de la libertad y el justicialismo, 2 artículos que hablan sobre eso, muy interesantes, porque la libertad no significa de que yo tenga, digamos, entre comillas, el derecho de colocarle el dedo en el ojo a usted. Soy libre, vos le pongo el dedo en el ojo. No es eso, la libertad tiene que ser enmarcada. Y esto no es coartar la libertad,
sino es imponer un principio de respeto por los otros. ¿Me entiende? No sé si me hago entender lo que quiero decir. La libertad no tiene que ser totalmente libre en el sentido de que yo pueda hacer lo que se me cante, ¿me entiende? Porque ahí ya no es una libertad, ya es un libertinaje del individuo. Vea usted cómo se utilizan los medios de difusión, o sea, el chicaneo que hay en los medios de difusión, que no es para informar, sino que es para manipular. Las redes sociales y todo eso vino para eso, para bajar una línea, como usted decía, y crear un concepto, digamos así. Y cuando usted desciende, digamos, no comparte ese concepto, automáticamente es escanteado, o sus posteos no son, digamos, impulsados, etcétera. No tienen mecanismos para hacer de que sus posteos no sean vistos cuando no les conviene. O sea, es una censura que hay por parte de ellos también. Y lo que dice usted es una concepción centralizada y una ejecución centralizada también de ellos. Exacto. Al estilo marxista. Al estilo marxista. Porque son neomarxistas. Exactamente, a eso quería llegar. Sí, estamos de acuerdo. Por eso la armonía es clave, ¿no? Ni Claro. la centralización total, ni la descentralización, Claro. ni el libertinaje, ni el control tampoco absoluto. Bueno, por otro lado, quería hacer un último comentario respecto a la conducción y esto de que hablaba el compañero sobre, bueno, la ideología socialista, ¿no? Corrientes marxistas. Esto inclusive se puede pensar para nuestra actualidad, ¿no? Digo, la actualidad argentina. Pero estaba buscando un posteo sobre Firmenich, ¿sí? Que bueno, él lideraba un grupo de movimiento peronista montonero, básicamente montoneros, y quería señalar esto que él decía en una conferencia pública ante cientos de militantes, y él decía lo siguiente, lo leo brevemente, lo más importante, porque esto me parece clave para justamente el tema de hoy, que decía, la conducción estratégica para Perón, dice, Perón es un estorbo, dice, la conducción estratégica, pero lo va a justificar, dice, la conducción estratégica para Perón es unipersonal, es el conductor y los cuadros auxiliares. Eso es contradictorio con un proyecto de vanguardia, en donde la conducción la ejerce una organización, no un hombre, no hay conductor. Después dice, la contradicción con Perón es insalvable. Estoy intentando leer lo más importante. Y por último, para ser breve, hoy Perón está aquí, Perón es Perón y no lo que nosotros queremos. Y después dice, hay que profundizar su pensamiento de Perón, cosa que en rigor generalmente no conocemos. Está escrito una cantidad de libros, discursos, cartas, incluso un libro que la mayoría de nosotros no ha leído, eso lo dice al pasar, la comunidad organizada, que fija el pensamiento filosófico de Perón, bueno. Y después, por último, la ideología de Perón es contradictoria con esta ideología porque nosotros somos socialistas. Para nosotros, la comunidad organizada, la alianza de clases, es un proceso de transición al socialismo. Bueno, eso es todo. Pero sí, el tema de la conducción, que lo pone en cuestión básicamente. Claro, es que Perón plantea en todos sus escritos, y obviamente que la comunidad organizada, no sé si la habrán leído, porque para leer la comunidad organizada hay que tener un poquito más de digamos así, de buena intención y de capacidad también para leerla, porque lee cualquiera, ahora comprenderla, ahí está el tema, ¿no? Creo que tienen que tener una capacidad y una buena voluntad. No sé si la buena voluntad existía. Pero bueno, Perón en todo momento plantea de que hasta cuando vuelve en los 70, él plantea que iba a participar como un asesor, pero ahí le tiraron la papa caliente en la mano porque nadie quería abrazar la bomba. En ese momento se la tiraban a Perón en la mano. Y Perón hablaba, obviamente, que el trasvasamiento generacional, o sea, durante el proceso de los años 40-50, lo que se buscaba era institucionalizar al movimiento, para que el movimiento andara solo, con los hombres
Pero para ver una organización que funcione, primero tiene que preparar los hombres. Y ya recordemos que el 16 de septiembre fue interrumpido ese proceso. Ujú. Y ese proceso no se crea un día para el otro. Es un proceso que lleva muchos años. Entonces, lo principio que comienza como una organización, como una forma de pirámide militar, en cierta forma militar, después tiene que ir esa organización instrumentando de tal forma de que todos participen y haya el recambio, porque si no el tipo se muere y es un caudillo. Entonces tenemos que hacer el trasvasamiento a la juventud para que justamente no se mueran las ideas, porque los tipos se mueren, todos nos morimos algún día. Entonces ese es el tema. Compañero, Diga. voy a hacer dos comentarios. Primero, Diga. sobre lo que compartía el compañero acá, Fernando, de Argentina. El tema de Montoneros, bueno, habla de una coherencia, ¿no? Porque es lo que llevaron a la práctica, justamente lo que planteó en ese discurso Firmenich. Un enfrentamiento con Perón que se ve claramente cuando vuelve el general, sacan unos cuadernillos, creo que son, Ricardo, vos seguro lo tendrás más claro, que es Perón habla con la juventud o charla con las juventudes, Sí. algo así, eran que varios, Sí. hay varios cuadernillos. Yo los tengo todos. Perfecto. Lo voy a republicar en un librito. Perfecto, bueno, ahí... Habla a las mujeres, habla a los sindicatos, Exacto. habla a los jóvenes. Bueno, a los jóvenes, que era específicamente el tema que tocaba con Montoneros, digamos, le explicaba, le comentaba constantemente que una cosa era la lucha armada para que regrese Perón, y otra que cuando vos estás en el gobierno, vos no podés seguir de lucha armada, vos tenés que empezar a trabajar de otra manera. Y para ver esto desde el otro lado, o sea, desde el lado de Montoneros, es muy interesante un libro que se llama La Lealtad, que son los montoneros que se quedaron con Perón, y ahí plantea específicamente cuál fue lo que vivieron algunos militantes montoneros que se quedaron con Perón, cuál fue la ruptura, que ahí se creó un grupo que se llamó La Lealtad, ¿no? Esto lo escribió Aldo Dusdevich, y es un libro muy interesante porque si vos lees al mismo tiempo las charlas de Perón con la juventud y ese libro, ves la correlación entre lo que están contando, o sea, lo que decía Perón y lo que aconsejaba el general y lo que dice este compañero acá en el libro este. Por otro lado, sobre el tema de las redes sociales, no hay que olvidar que son empresas. Las redes sociales, el problema que generan es que son intangibles, entonces uno se olvida que es una empresa que está te está direccionando a vos a cierto tipo de consumo, cierto tipo de conducta, y tienen un interés, no son herramientas, no es un destornillador, digamos, que uno puede darle distintos usos, eso está totalmente focalizado, con Facebook, por ejemplo, en la venta de datos privados para las empresas, y con esto de generar esta fórmula que tiene, que es terrible, que es que te va relacionando con gente que tiene coincidencia ideológica con vos, del fútbol, de política, lo que sea. Entonces te vas encerrando en tu propio pensamiento y no hay discusión nunca, no hay debate nunca, no se genera conocimiento. Es todo el tiempo reafirmación de las creencias propias. Entonces eso te va llevando a tener cada vez menos equilibrio, que es justamente lo que el compañero Fernando y Perón constantemente va nombrando, ¿no? Eso nada más, compañero. Perfecto. Yo quiero hacer un comentario. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Porque así como dice Tino, y estaban hablando de las redes sociales, antiguamente, antes eso lo hacían, y lo siguen haciendo todavía, desgraciadamente, los libros de historia en las escuelas, ¿no? O sea, donde hay un único discurso histórico, donde hay este tendencioso discurso histórico en esos libros y en esos manuales que hoy están en las escuelas primarias y secundarias, donde se busca generar determinado pensamiento en los adolescentes, donde por ejemplo, se invisibiliza el genocidio de los pueblos originarios, por nombrar una sola cosa, y de eso partamos a todo, ¿sí? Entonces, lo que ahora hacen las redes sociales ya lo vienen haciendo los libros de historia en las escuelas. Por lo tanto, muchos docentes, lo digo como docente también,
escuelas. Pero los libros, incluso hasta el día de hoy, que yo doy clases también de historia, porque, bueno, soy docente de primaria, pero estaba haciendo el profesorado de historia, yo le prestaba especial atención cuando daba clases de historia a los libros, porque realmente son tan tendenciosos, a veces los usaba justamente como análisis, ¿no? Para ver qué nos quería decir el autor, pero son tan tendenciosos los libros y los manuales que se vuelven peligrosos, porque los niños, los adolescentes y hasta los padres, los adultos, ven que como está en un libro escolar, es la verdad. Y eso creo que era hasta más peligroso, inclusive, que las redes, que dentro de todo uno puede llegar a decir, bueno, está en las redes, no es tan confiable, pero en los libros de historia hoy, esos libros todavía están en las escuelas. Y está el relato mitrista, ¿no? O sea, no hay un revisionismo casi histórico ni nada. No, realmente veces, es para analizar. Muchas veces cuando se hace, lo que pasa es que ahí está el tema. Cuando uno crea un proyecto nacional, a partir de esa visión tiene que abarcar todos los asuntos que están dentro de la nación. Ese es el tema. Pero cuando no hay un proyecto, o hay un proyecto que no es nacional, ahí vienen los problemas. Cuando hay un gobierno que tiene un determinado alineamiento político, influye de tal o cual forma, y cuando está el otro, que en definitiva los dos sirven al mismo fin, aparentemente están contrapuestos, tienen su versión de las cosas. Entonces creo que tiene que haber un proyecto nacional como que tenía Perón. Perón tiene un proyecto nacional en lo económico, en lo social, en lo político y en lo cultural. Obviamente que es un proyecto que para ser implantado no es como agarrar y sacar un conejo de dentro de una galera. Es un proceso, porque estamos con personas humanas, no es un computador que lo tiramos en la basura y ponemos otro. Son personas, entonces tenemos que ir a un proceso de evolución del individuo dentro de la comunidad o de la sociedad hasta llegar a una comunidad, y bueno, ahí sí vamos a depurar. Ya Perón en los años 50 hablaba de un revisionismo histórico, de hacer una revisión de la historia. Muchas cosas no eran como se planteaban, pero bueno, también hay que ver quién la escribió y con qué visión la escribieron, porque una cosa es, la historia en documentos, y otra cosa era tendencioso. Borro esto porque no me conviene a mí, entonces dejo esto que parece que ahí queda bien conmigo, como que yo estoy pensando, entonces coincide conmigo, borro aquello, borro lo otro. Y eso lo vemos en la historia de un país, lo vemos en la política, lo vemos en la religión, lo vemos en muchos lados. Hay cosas que se suprimen porque no convienen. Entonces, ya eso se viene practicando muchos años, muchísimos años. Sí, con respecto a Perón, había un par de manuales que a mí, de secundario, que a mí me habían llamado mucho la atención en cómo se referían de manera nefasta al peronismo. Sí, obviamente, obvio. si indagamos en esas editoriales, llegamos a lo que hoy es el Grupo Clarín, ¿no? Son editoriales como El Grupo Clarín es un símbolo, pero hay muchísimas... En realidad viene la oligarquía. Claro, yo no le voy a preguntar la edad porque es una dama, pero yo comencé a estudiar con el yo manual no tengo problema, Estrada. tengo 53 bueno. años, mucho honrado. Está bien, yo estoy con 55, entonces estamos cerca. Usted de hecho la primaria con el manual Estrada o el manual Capeluz. ¿Se acuerda de esa época? Exacto, Tal cual. Bueno, ¿qué era el manual? Era un sistema de enciclopédico. Una cosa por el estilo era el manual, la información que yo quería. Y bueno, entonces ya comenzó el desastre por esos lados, ¿no? Pero bueno. Claro, pero es muy peligroso, porque así como la gente dice, bueno, pero salió en la tele, salió en el diario, debe ser verdad. Imaginémonos cuando salen los libros de historia que se estudian en la escuela, ¿no? Sí, y encima docentes que corroboran que esa es la verdad, ¿no? Y claro, porque ellos mismos están mal formados. Ellos mismos también están mal formados. Vienen de una escuela torcida. Y le digo más, yo a los compañeros, y bueno, está Fernando ahí, que lo conozco hace un tiempito, y varios compañeros, Tino, fue uno de ellos que le dije, cuidado con los libros que lee. Ah, no, pues este libro del peronismo. No, pará un poquito, cuidado con los libros que lee, porque hay libros que fueron publicados faltándole partes. Por ejemplo, el modelo argentino fue publicado por algunas editoriales faltándole partes. Hay libros del peronismo que están totalmente deturpados.
¿A quién? ¿Es un señor que no sabía, lo hizo así porque es un aficionado o lo hace adrede? ¿O lo hacen de propósito? Obviamente que lo hacen de propósito, para generar como una confusión. Y la confusión divide, enfrenta y etcétera. La misma historia de siempre, ¿no? Companheiros, Sí, Fernando. considero que é uma tarefa de rogar para todos nós outros, para além de charlar acerca da condição, hacer nosotros la tarea de la condición de hacer una gran agrupación peronista, hacer los trabajos intelectuales de depuración de todos esos materiales, la divulgación y también algo que siento urgente es la revitalización del pensamiento peronista en Argentina y un poquito de, en términos de relaciones internacionales, China, hay los institutos Confucios alrededor del globo. Argentina podría tener los institutos Perón acerca del globo para hacer la difusión del pensamiento peronista, de la cultura argentina y todo lo más, y articulado junto con la revitalización del pensamiento peronista y junto con la educación, porque la educación forma la juventud para la cultura del futuro. Y hay que tener vea, Fernando, enlaces de la escuela con las juventudes peronistas. No teníamos, en los años 50, final del 40, creo que fue principio del 50, teníamos los delegados obreros en las embajadas argentinas. ¿Cuál era el trabajo del delegado obrero? El delegado obrero el trabajo era entrar en contacto con las organizaciones sindicales del país donde estaba la embajada, el consulado, etc. Y practicar, colocar en evidencia, dar charlas, palestras, como se dice aquí en Brasil, palestras, conferencias sobre el justicialismo. Ese era el trabajo. Simplemente en las embajadas y en los consulados había un delegado obrero, varios. Esa es la idea. Hablando de la libertad, justamente, acá tenemos dos temas que cuando volvamos vamos a tocar, que se llama el justicialismo y la libertad justicialista. Son dos temas justamente de la libertad. Excelente que son tema. sí, porque la visión del justicialismo sobre la libertad, que no es la visión de la libertad que el marxismo ni la del liberalismo. Que del liberalismo hagan lo que quieran. Y el otro, en nombre de la libertad, de la liberación, terminan todos presos. Entonces, es eso. Es el equilibrio que hablaba Fernando, también hablaba Fernando sobre el tema del equilibrio. Siempre en armonía. La armonía. Cuando se rompe la armonía de las cosas, obviamente que pasan a haber conflictos. Por eso Perón buscaba la armonía. Hoy justamente leí un trabajo de Perón, un discurso frente a los sindicatos del vidrio. Y bueno, el primer ministro de Trabajo que hubo en Argentina, cuando se instituye el Ministerio de Trabajo, fue un sindicalista del vidrio. No me acuerdo el nombre ahora, pero un sindicalista del vidrio. Y justamente el tema es ese, que Perón habla sobre la participación de los trabajadores y en los sindicatos y el equilibrio con el empresariado, porque los empresarios ponían el dinero y los funcionarios, los obreros, el músculo, decía Perón. Entonces, estando equilibrados dos lados, no había ningún problema. Y el Estado entraba en el medio como un fiel de la balanza, para que ni los derechos de algunos pasar a ser prejuicio de unos, ni los derechos del otro en lo contrario. Entonces, buscaba ese equilibrio. Justamente no me acuerdo el nombre del secretario, cuál era el primer ministro de Trabajo de Argentina, no me acuerdo el nombre, que era del sindicato del vidrio. ¿Qué reclamaron para Perón? Dijeron, siempre hay un sindicalista en el ministerio. Perón dijo, bueno, ¿cuántos años hubo empresarios? Entonces,
¿Cuántos años hubo empresario? Bueno, ahora vamos a dejar a los trabajadores un poco. Bueno, compañeros, compañeras, creo que ya nos vamos acercando al final del encuentro, ¿cierto? Quería recordarles que vamos a estar 2 semanas sin tener curso. Esto sería el final del curso básico de doctrina y comenzaremos el 9 de febrero. 9 de febrero, continuamos los martes, 21 horas, 9 de febrero, con estas... bueno, con el tema de la libertad, ¿cierto? El justicialismo y la libertad, Sí. compañero, ¿cierto? Sí, el tema sería ese, pero dentro del libro que se llama Doctrina para Todos, que son 2 tomos, son artículos doctrinarios entre el año 51 y 55, es la Excelente. compilación 63 artículos, así que tenemos bastante para hablar. Excelente, excelente, buenísimo. Bueno, si les parece, nos vamos despidiendo, compañeros, ya. Por supuesto vamos a seguir conectados. Vamos a saludar especialmente a Nilda García de Facebook, que estaba conectada mirando el vivo en la saludando en la primera reunión, y pobre. después en la segunda también miró, Sí. así que estamos bien. Recordamos a Después, todos... después del ataque que sufrimos, ahí, pobre, le habrá dado un ataque al corazón. No, está todo bien. También le recordamos que en YouTube está como curso básico de doctrina peronista justicialista todos los encuentros, los 10 encuentros que tuvimos, y en ebooks, bajo el mismo nombre, buscan el podcast para escuchar estas clases en audio y poder hacer otras actividades, trabajar, no tener que estar mirándolo. Así que, si les parece bien, nos vamos retirando, compañeros, compañeras, como siempre con nuestra querida marcha. Gracias, Muchas buenas gracias. noches a todos. Buenas noches a todos, fue un placer y espero haber sido útil. Continuamos el día 6 de febrero, si Dios quiere. El 9 de Muchas febrero, gracias. compañero, el martes 9 de febrero a las 9 de la noche. 9, perdón. Un abrazo. 9, enorme. 9, 9.